están todos? Bienvenidos. Súper placer estar aquí y compartir con todos ustedes un tema que nos encanta, el tema de finanzas abiertas. Y hoy la verdad es que contamos con un gran speaker, Ángel Sierra, que él es toda una eminencia y además es padrísimo el poder estar hablando ahorita de justo todos los avances de nuestro país cuasi vecino Chile, que la verdad es que nos ha sorprendido toda la colaboración que han logrado, toda la coordinación y el impacto en la región, ¿no? Y un poquito para que lo vayan conociendo, nada más. Ángel es fundador y director ejecutivo del Open Finance Institute. También es mentor del Open Finance para el IFC, que es el Banco Mundial, miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile, miembro del Foro Consultivo para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas en Chile, la CMF, cofundador y vicepresidente de Chile Pay, miembro del directorio de FinTech LAC, del BID, presidente de FinTech Iberoamérica, cofundador y director ejecutivo de FinTech Chile, cofundador de Colombia FinTech. O sea, yo no sé cómo, primero ahorita vamos a hablar un poquito de finanzas abiertas, pero Ángel, también deberías explicarnos cómo le haces para administrarte para estar en tantos foros y mover tanto y ser una persona, un actor tan clave en todo lo que es el ecosistema, ¿no? No solamente en FinTech, o sea, no solamente en Chile, también lo ha sido en Colombia y próximamente vamos a estar contando con él aquí en México. Entonces, la verdad es que es un súper honor estar aquí contigo, Ángel, y muchísimas gracias por darte este espacio para poder hablar con todos nosotros. A ti, Bea, a ti y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por esta gran invitación. Y bueno, solo aclarar que hay unos roles que ya fueron en el pasado, pero efectivamente ha sido frenético. Soy un apasionado por la tecnología financiera y la idea es que podamos abordar una partecita de lo que hoy identifiqué es mi tema preferido. Efectivamente partí en FinTech y como todos saben, FinTech son varios universos, criptomonedas, pagos, remesas, financiamiento, pero con el tiempo corroboré que finanzas abiertas era lo que más me gustaba y por eso desde hace 3 meses estoy con el Open Finance Institute y les voy a contar a continuación, ¿vale? Así que voy a compartir mi pantalla. Sí, y aquí punto importante es, les mandamos todo lo que fue la regulación, les mandamos la parte de la presentación, entonces, equipo, realmente o sea, aprovechen que lo tenemos ahorita para que hagan muy buenas preguntas, aprendan muchísimo, saquen su pluma, su papel y a tomar clase. Mil gracias. Buenísimo. Confírmame, vea que se vea mi presentación, mi pantalla. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Bueno, excelente. Vamos con ello. Tenemos 55 minutos para un documento muy extenso de 130 hojas, así que vamos a hacer el mejor esfuerzo para cubrir todas las temáticas. Tal y como comentabas, Bea, soy Ángel Sierra, soy fundador y director ejecutivo del Open Finance Institute. Y como les comentaba, actualmente en las últimas 2 líneas, bueno, estoy a full time con el instituto, soy mentor de Open Finance para el IFC del Banco Mundial y miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile. En mis vidas pasadas fui cofundador de Colombia FinTech, de FinTech Chile, donde fui director ejecutivo por 7 años. Efectivamente, para los que no sepan, existe FinTech Iberoamérica, que es la federación de gremios FinTech de la región. Miembro del Steering Committee, es el nombre técnico, o se le puede decir también una suerte de directorio de FinTech LAC. En su momento, por allí en la pandemia, tuve el honor de hacer parte de ese foro. Y, como bien comentabas, de Chile Pay, que es la corporación chilena para la digitalización del efectivo. Entonces, todo esto muy motivado también por todo lo que genera en materia de inclusión financiera. Eso me mueve bastante y por ello todos mis últimos 7 años en esta carrera en la tecnología financiera. Dicho eso, rápidamente les cuento, el Open Finance Institute es el primer instituto y punto de encuentro para la capacitación y actualización de conocimientos de los profesionales del Open Finance de Iberoamérica. Y siempre me gusta destacar la palabra actualización. Hay bastante información en este momento en Internet, en YouTube, papers, todo lo que queramos. Y muchos pensaríamos que ya estamos aprendidos en materia de finanzas abiertas. Pero la realidad es que estamos hablando de tecnología
y la tecnología tiene actualizaciones. No sé si algunos supieron que en las semanas pasada y antepasada, por ejemplo, el Reino Unido actualizó a su cuarta versión el estándar de Open Finance. Brasil, por su parte, hizo una actualización a su esquema de gobernanza. Y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo esto va a venir actualización tras actualización, y de allí el instituto, el rol que va a cumplir con la sociedad, con la región, para poder reunir esa información y poderla compartir con todos ustedes de la forma más colaborativa posible, para que logremos entender e implementar correctamente las finanzas abiertas en la región. Esto lo hago con un tremendo grupo de profesionales, dado que estamos con el Open Finance Tribe de México. Tenemos como gran representante a Rocío Robles, pero del resto de Latinoamérica y de Iberoamérica, porque incluye España, también hay grandes personalidades. Y junto a este consejo académico y además más de 25 participantes, miembros del cuerpo docente del instituto, es que venimos construyendo lo que hemos denominado un cerebro de las finanzas abiertas de la región, porque además cada región del mundo, cada continente tiene sus particularidades, y ya de por sí Iberoamérica, incluyendo España, tenemos importantes desafíos para entender y abordar colaborativamente entre todos los profesionales que hacemos parte de esta industria. Dicho eso, entremos en materia. Oye, Ángel, perdón, nada más, ¿lo puedes poner en modo presentación para que se vea un poquito más grande? Ay, disculpa, a ver. A ver. ¿Ahí? No. Qué extraño, a ver. O si lo tienes en PDF, para que, ¿cómo se llama? Para que se pueda Bueno, ver un espera. poquito más grande, más fácil. Sí, espérame, lo convierto a PDF. Hay furor aquí en el chat. Espérate, la comparto la exporto a PDF. Exportar PDF. Descarga. Ya. A ver, cerramos por acá. Ya, perfecto. Y vamos a abrirlo por acá. Descargas. ¿Qué tal se ve ahí? No, la puedes volver a proyectar. Sácalo y ponle volver a proyectar y yo te vuelvo a meter, porfa. Ya. Qué extraño. Dame un segundo porque ahora no me deja. A ver. Disculpen a todos, pero primeras veces con StreamYard, no, mil gracias. Con StreamYard. Un segundo, please, un segundo. Aparte es lo que lo hace divertido, ¿no? Tan orgánico y tan natural. Sí, Y está además en vivo perfecto. con tu agenda.
Gracias, Todo gracias. en orden, todo en orden. Y creo que ahora sí va. ¿Me ¿Listo? ven? ¿Sí, ahora sí? Perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, genial. Entonces voy a saltar acá a la lámina de la ley FinTech. Estábamos hablando, bueno, Bea, me invitaste a hablar de Open Finance en Chile, pero antes tenemos que hablar de la ley FinTech de Chile. Inevitable hablar de Open Finance sin hablar de la ley FinTech de Chile. Entonces, la ley FinTech de Chile, para conocimiento de todos, en esta lámina hay algo bien particular y ya he hecho varias presentaciones con este deck y varios me dicen, se te fue la C en ley FinTech y no es así, para que sepan, un senador chileno dijo, acá hablamos español, así que no hay espacio para la H y se quedó como ley FinTech con C. Es la ley 21.521 y es una ley que, como título, define que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en prestación de servicios financieros, la ley FinTech, y parte de unos principios clave que me atrevería a decir que son muy importantes para el sistema financiero de Chile y creería que también para la región porque empieza a marcar un antecedente muy importante y es que define la ley FinTech como debe incorporar principios de modularidad, proporcionalidad y neutralidad tecnológica. Y estos tres elementos son muy importantes porque vamos a ver a continuación cómo esto permea todos los servicios financieros, no solamente de las fintech, sino de todo lo que había hacia atrás. Hoy Chile empieza a incorporar modularidad y proporcionalidad en la regulación de acuerdo al tamaño de los actores y esto es muy positivo, muy potente para fomentar la competencia y que el más chico pueda entrar y pueda participar del sistema financiero. Dicho eso, a mano derecha ven lo que son los tres grandes capítulos de la ley FinTech, es muy grande, pero para hacerlo muy simple podemos entender la ley FinTech como tres grandes capítulos. El primero tiene que ver con los servicios basados en tecnología y este es un capítulo que aborda la regulación de las plataformas de los exchanges de criptomonedas, las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding, las plataformas de contratos por diferencia o CFD e inclusive el factoring electrónico. Muy interesante esto que comento porque el factoring en algún momento pensamos que no se iba a incorporar, pero finalmente se decidió que es un activo financiero. Entonces hizo parte de esta normativa y de hecho el reglamento de este gran capítulo de servicios basados en tecnología lo pueden encontrar en la NSG o mejor conocida como Norma de Carácter General 502. Allí van a poder conocer en detalle el reglamento para regular criptoactivos, factoring, crowdfunding y contratos por diferencia. El segundo capítulo es lo que tiene que ver con sistema de finanzas abiertas, que es lo que vamos a hablar hoy. Norma de carácter general 514 para los que quieran conocer este gran texto de 130 hojas. Y me parece importante igual destacar el tercer componente de esta ley FinTech que dice otras disposiciones y a veces ese otras se pudiera considerar como algo pequeño, pero hay cosas muy grandes en este tercer capítulo. En otras disposiciones vamos a ver cómo el Banco Central de Chile va a hacer una regulación para los stablecoins. También se le va a dar vida a los seguros paramétricos y a un concepto que se llama los mini bonds, que es un esquema, un modelo de financiamiento para pymes que va a ayudar a estas pequeñas empresas para que accedan más fácilmente a capital. Entonces, como se dan cuenta, es una ley fintech integral que dentro del ecosistema latinoamericano de la tecnología financiera siempre se dice es similar a México, porque entonces la ley fintech de México también es muy abarcativa, a diferencia de otros países que van regulando por capítulos, por partes. Esta ley fintech es grande. Y de hecho, el saliente comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Mauricio Larraín,
decía que este es el cambio más profundo que va a sufrir el sistema financiero de Chile en los últimos 25 años. Y yo me atrevería a decir que podrían ser los 30 o 40 años, porque esto es muy importante y todos los que estamos acá sabemos las implicancias que tiene hacia adelante. Pero muy importante de nuevo, la ley FinTech no es que haya una ley de Open Finance, sino que las finanzas abiertas son un capítulo dentro de esta ley FinTech que se promulgó hace año y medio atrás en el país. Así que vamos con Open Finance. Vamos con Open Finance. Entonces, ¿qué sucede en Chile con Open Finance? Lo primero, y para que todos puedan tener referencia a todo lo que vamos a ver, es información pública y queremos facilitar el acceso a toda esta información. Clave que puedan grabar esta URL hacia adelante, cmfchile.cl, y esta es la página web del regulador chileno. Me parece muy importante destacar que previamente en Chile, hace aproximadamente 5 años, 6 años, se hablaba de superintendencias, la superintendencia de bancos, había superintendencia de seguros y de valores, y se unificó todo en la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es muy positivo, para Chile, y me atrevería a decir que para todos los países que han adoptado ese enfoque, y es tener un regulador integrado, que además tiene en su cúpula un órgano colegiado de comisionados. Son 5 comisionados, los cuales van rotando en un esquema de traslape para que se dé cobertura, más bien se proteja la comisión de los cambios políticos. Y esto sí que es importante destacar, porque hoy la comisión, les puedo contar que ha demostrado que su trabajo es consistente en el tiempo. Se tuvo en Chile un cambio de gobierno hace 2 años y fracción, y la hoja de ruta se mantiene, es un programa de largo plazo. Entonces es muy importante comentar ello, por no dejar de decir que esta comisión, al ser un regulador integrado, tenemos en un solo regulador todo lo que tiene que ver con valores, seguros, banca, fintech, y lo único que no tenemos acá son los fondos de pensiones, que igual hacia adelante, cuando hablemos de Open Finance, vamos a querer que todo ese capítulo de pensiones haga parte de este sistema de finanzas abiertas, pero eso vendrá más adelante. Así que eso respecto a CMF Chile. Y si se dan cuenta, en la mitad de pantalla encuentran el apartado que dice Ley FinTech. Allí van a poder encontrar la historia de cómo se viene estructurando e implementando esta ley. Y cuando pinchan allí en Ley FinTech, se van a encontrar con el botón que ven a mano derecha que dice Ir al foro del sistema de finanzas abiertas. ¿Y por qué destaco ese botón antes de hablar del reglamento? Uno de los grandes aciertos desde mi punto de vista, y yo creo que ya empiezan a coincidir muchos profesionales en la región y el mundo, es que antes de hablar de APIs, antes de hablar de estándares, lo importante es hablar del cerebro, de la cabeza, de ese órgano que va a implementar esta importante política pública. Así que ustedes ven en pantalla en este momento lo que se podría denominar la gobernanza de las finanzas abiertas de Chile. Muy similar a lo que fue Brasil, y allí también destacar que Chile ha sido un gran observador del fenómeno brasilero, que todos sabemos que ha sido un gran exponente a nivel mundial. Brasil acertó, y soy de los que coincido con ello, acertó en que se necesitaba una gobernanza donde se pudiera tener en una sola mesa a todos los actores del sistema financiero para hacer esta gran hoja de ruta e implementarla. Y así es como en Chile, por ejemplo, tenemos a los bancos, al retail financiero, a las fintech, a las cooperativas, al Banco Estado, a las cajas de compensación, a las compañías de seguros, todos ellos representados por sus respectivos gremios, a diferencia del Banco Estado, que al ser un banco del Estado y no pertenecer a la Asociación de Bancos tiene un asiento en particular. Se sientan en esta mesa de gobernanza que se llama foro consultivo. Y esa palabra consultiva es muy importante porque es de consulta, como su nombre lo dice, así que las decisiones que allí se tomen no son vinculantes,
pero son muy importantes porque el regulador tiene en su mesa a todos los actores y cuando se consolidan los resultados de ciertos debates y temáticas, el regulador tiene el termómetro muy a la mano para saber qué es lo que visualiza la industria y dónde están los riesgos, oportunidades y en función de ello tomar buenas decisiones. En que también se acierta en este esquema de gobernanza, ustedes ven en verde subrayado la Universidad Adolfo Ibáñez. Y esto quiere decir que este foro de gobernanza o este foro consultivo tiene un PMO. Hay un tercero neutro académico que está llevando toda esta conversación, que levanta las actas y permite que se genere una suerte de secretario técnico de esta gran mesa. Y esto de nuevo es muy positivo y es muy similar a lo que sucedió en Brasil con el rol de Chicago. Chicago Advisory, para los que no sepan, es el secretario técnico de la Mesa de Gobernanza de las Finanzas Abiertas de Brasil. Y esto creo que es muy, muy importante, no solamente para Chile, sino quizás para los demás países de la región que van a empezar a implementar finanzas abiertas. Porque de nuevo, en este lugar, en este foro, es que se hace el plan maestro que se va a implementar y que requiere una coordinación y refinamiento constante. Así que muy importante esta palabra de gobernanza. Y en esa línea continúo con la gobernanza. Esa gobernanza que hace, de acuerdo a una resolución de la Comisión para el Mercado Financiero, lo crea. Ellos crean este foro de sistema de finanzas abiertas y el cual tiene, como les comentaba, la naturaleza de ser un órgano consultivo, colaborativo y no vinculante para apoyar en la implementación del sistema de finanzas abiertas, y el cual está compuesto por dos niveles. Un primer nivel que se denomina el nivel, la mesa principal o el foro principal consultivo, el cual está compuesto por 2 miembros de cada gremio financiero del país y adicionalmente una secretaría técnica que, como ya les comentaba, la hace la misma CMF con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y debajo de ellos, a partir de esas decisiones, acuerdos a los que llegue ese primer nivel de gobernanza, se tiene un segundo nivel integrado por grupos técnicos, que son los que ven a mano derecha. Entonces se crean mesas técnicas. Hay 4 en este momento en Chile. Y estas son de infraestructura, la primera, una segunda de medio de intercambios de información o APIs, una tercera que tiene que ver con seguridad, perfiles y autenticación, y una última que se llama experiencia de usuario. ¿Qué puedo destacar de estas mesas a diferencia de Brasil? Porque de nuevo Brasil va a ser un referente y nada es perfecto en Brasil. Hay importantes oportunidades de mejora. Y una cosa en las que coincidíamos en Chile, porque yo estuve en el momento inicial del setup de este foro consultivo cuando trabajé en FinTech Chile, decíamos, bueno, Brasil actualmente tiene 9 mesas técnicas y debajo de esas 9 mesas técnicas hay aproximadamente 700 personas teniendo una conversación para implementar las finanzas abiertas. Dicho por los propios brasileros, era algo muy complejo porque son demasiadas voces y llegar a acuerdos se vuelve muy difícil. Así que lo que coincidimos en Chile, los que estábamos integrando en ese momento el foro consultivo, fue decir, hagamos esto como una startup, que sea muy lean, muy liviano, y en la marcha vemos si lo vamos haciendo más pesado, pero partamos muy livianos. Entonces, partir livianos fue crear 4 grupos en vez de 9, que es lo que tiene Brasil, y adicionalmente cada grupo tiene también 2 representantes por gremio. Entonces las conversaciones son mesas de máximo 14 personas. Y aún así el número 14 es grande, pero no comparado con las 700 personas que hoy están sentadas en las mesas técnicas de Brasil. Así que esto sucede en Chile en este momento, se tienen estas 4 mesas y en función de ello, ahora sí vámonos con la norma de carácter general 514. Norma de carácter general en Chile es sinónimo o igual a reglamento.
es lo que conocemos reglamentos o circulares en otras jurisdicciones de Latinoamérica. Y con esta nomenclatura 514 es que van a poder encontrar un texto de 130 hojas, es pesado de procesar, pero que vamos a buscar explicarlo a continuación a 10.000 metros de altura, pero para que tengamos una noción de lo que esto contiene. Así que lo primero es ubicarnos en el tiempo. ¿Qué dice esta norma de carácter general? El pasado 3 de julio se publicó esta norma de carácter general y lo que dice es que vamos a tener un periodo de 24 meses para la entrada en vigencia de la norma, es decir, julio de 2026. El mercado va a tener 2 años y contando, ya vamos con 23 meses de plazo, para que entonces todos los actores del sistema financiero, o más bien grupos, ya vamos a hablar de los grupos, hay fases, hay grupos que van a empezar a disponibilizar APIs, preparen sus sistemas y en paralelo el grupo consultivo siga estructurando los manuales técnicos para que en julio del 2026 ya podamos empezar a ver las finanzas abiertas operativas en Chile. Posteriormente vamos a tener otros 6 meses, van a ver, si se dan cuenta, hay 6 meses de marcha blanca, si se pudiera decir. En el julio del 2026 parten las entidades, pero van a haber 6 meses de marcha blanca. Y en adelante ya empieza un cronograma en el que ya se empiezan por fases. Viene primero la disponibilización de datos de personas naturales, posteriormente vienen personas jurídicas. Y a mano izquierda alcanzan a ver lo que son los datos o tanto datos como etapas de lo que van y casos de uso que se van a empezar a disponibilizar. Entonces vemos, por ejemplo, como en los primeros 6 meses, cumplidos los 24 meses iniciales, vamos con términos y condiciones generales y canales de atención que si bien en su momento las fintech decían, bueno, pero eso no tiene mucho valor, la realidad es que ese es un momento de calentamiento y de gimnasia, si se le pudiera decir. Es clave aceitar esas APIs que se van a empezar a disponibilizar y se llegó a una suerte de acuerdo en el que se decía, bueno, vamos a dejar ese tiempo para que se prueben las APIs, van a ser datos abiertos, así que allí podríamos ir haciendo el calentamiento para ya empezar con lo importante, con lo grueso, que es el enrolamiento, posiciones financieras históricas, historial de uso y transacciones, productos vigentes. Y finalmente, en una etapa 1 para bancos emisores de tarjetas de prepago, lo que es la iniciación de pagos. Así que si se dan cuenta, se va a partir por datos y posteriormente viene la iniciación de pagos. Más adelante van a venir otros proveedores de información y allí vamos a conocer al resto del sistema financiero. Si se dan cuenta, la primera parte es el Open Banking. El grupo 2 de la parte inferior es el Open Finance. Allí ese otros vienen las compañías de seguros, las mutuarias, las corredoras de bolsa, entre otros. Y con la misma lógica van a disponibilizar términos y condiciones inicialmente y posteriormente toda la data privada, tanto de personas como empresas. En total, casi 4 años y yo creo que esto se va a alargar. Hoy Brasil ya nos demuestra que esto es una historia que puede tomar tranquilamente entre 5 y 7 años y más, porque al estar hablando de Open Finance, es cubrir todo el sistema financiero, pero esto es una buena idea de la hoja de ruta que tiene el regulador chileno y los plazos que tiene la industria para hacerlo. Así que dicho eso, vamos un poco al detalle y definiciones, porque entonces, ¿qué hace el sistema de finanzas abiertas de Chile? Bueno, al igual que en línea más bien con otras jurisdicciones a nivel internacional, lo que se hace es definir que existen 2 roles en el sistema, unas entidades que proveen datos y otros que consumen. Y aquí ya nos vamos a empezar a encontrar todo tipo de terminologías, los third party providers o TPPs en Inglaterra, data holders en Australia, etcétera. En Chile se define que hay IPs, IPCs como proveedores y los que consumen
PSBIs y PSIPs. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estas siglas? Bueno, los IPs son las instituciones proveedoras de información y los IPCs son las instituciones proveedoras de cuenta. ¿Cuál es la diferencia? El número 1 es para todo lo que tiene que ver con datos, lectura, proveedores de datos, y el segundo para lo que tiene que ver con iniciación de pagos y por ende tienen cuentas. Pudieran ser lo mismo, pero se hace la diferencia porque cuando hablemos de casos de uso hay que ser muy específico en el actor y en la terminología que se va a usar. Y aquí ya todos empezamos a imaginar los glosarios tan importantes que se van a generar en materia de finanzas abiertas y que la industria va a tener que documentar. Vamos con el 3 y 4, tenemos por el otro lado a los proveedores de servicios basados en información, que son los PSBIs, y el número 4, que son los proveedores de servicios de iniciación de pagos. Entonces, si se dan cuenta, lo que se hace es diferenciar entre datos y pagos, y esto con el objetivo de poder ser muy específicos cuando se empiece a entrar en mayor detalle en todo el componente técnico y de nuevo en la nomenclatura que se da a los actores de este ecosistema. Bien, como les comentaba, 3 de julio se publica la norma de carácter general 514 y esta normativa asume un enfoque funcional de desarrollo basado en 3 niveles de profundidad. El primero tiene que ser va orientado a los alineamientos, que no haya discriminación entre participantes y se pudiera hablar como de principios, de grandes ideas, fuerza para la definición del sistema de finanzas abiertas. Posteriormente viene un segundo nivel de profundidad que son las definiciones, como por ejemplo lo que son la determinación del uso de API RESTful, y un tercer nivel que ya tiene que ver con especificaciones y a cada manera de ejemplo ponemos atributos y pruebas funcionales. De hecho, vamos a ver en la última lámina de esta presentación cómo esta norma de carácter general queda inconclusa. Uno llega al anexo 4 y 5 y están en blanco y todo el mercado quedó diciendo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? Y la realidad es que esto se sigue escribiendo. Este es un documento de 130 hojas por lo pronto. Los otros 2 anexos se puede hablar, se dice por allí en los corredores del sistema financiero de Chile que pudieran ser otras 200 o 300 hojas. Así que en la medida que se va bajando el nivel de detalle vamos a tener más documentación y por eso este enfoque de desarrollo y de profundidad para entender la normativa. Bien, en esta lámina lo que vemos es me gustaría más destacar la parte inferior de esta lámina, bueno, acá es simplemente una comparativa de cuál es la ley, cuál es la norma de carácter general o reglamento para países referentes para Chile, como lo fue Brasil y Reino Unido. Y acá lo importante, que yo creo que también le puede servir a todas las personas que nos acompañan, quizás de México y otros países, es que este proceso fue precedido de una consulta pública que empezó el 15 de abril y terminó el 15 de mayo. Es decir, hubo un proceso de consulta abierta al mercado donde todos los gremios, la sociedad civil se pudo pronunciar sobre lo que fue el borrador de esta norma de carácter general. Y adicionalmente hubo mesas consultivas, las cuales se hicieron entre octubre del 2023 y marzo de 2024. Y esto demuestra la importancia de un regulador para escuchar, para tomarse el tiempo. Esto no se puede hacer a la carrera, esto es un trabajo muy crítico, porque acá también es muy interesante que múltiples actores en el sistema financiero de Chile, y no solamente del sistema financiero, sino desde el gobierno, se entiende que las finanzas abiertas son el chasis del Open Data. Si no tenemos un chasis sólido y bien hecho, va a ser muy difícil hablar de Open Data. Entonces, muy importante esto para que ojalá se mantenga el diálogo o insistamos desde los profesionales en la industria a que el regulador abra muchos espacios de entender las visiones del otro para que al final salga un documento que medianamente
el mercado, no digo acepte porque igual esto es lo que es, pero que lo pueda, que se sienta medianamente cómodo para poderlo implementar dadas sus implicancias. Este documento, como les contaba, la norma de carácter general 514, se estructura, que son 130 hojas, insisto, se estructura en 5 secciones y 4 anexos, ¿vale? Como les comentaba, y hago el disclaimer en la parte inferior, los anexos 3 y 4 están como a nivel de desarrollo y se van a entregar próximamente, dado los plazos y también el trabajo que hace con el foro del sistema de finanzas abiertas o gobernanza que veíamos láminas atrás. Entonces, esto es muy interesante porque la colaboración se mantiene y así debería ser, porque entonces no es solamente con la dictación del reglamento, sino es posteriormente con la construcción de los manuales. Y eso es lo que hace, por eso dejamos este disclaimer y por eso vamos a encontrar anexos que se encuentran en blanco. Pero bueno, básicamente tenemos un documento con 5 secciones, 4 anexos y vamos a continuación a entender un poco sobre cada uno de ellos. La sección número 1, como bien comentaba, la industria se va a empezar a dar cuenta que acá hay una nomenclatura muy importante, hay mucha terminología que para que una industria pueda hablar el mismo idioma toca dejarlo en papel. Así que allí se desarrolla una nomenclatura básica del sistema y contiene el detalle de la inscripción de entidades participantes, tanto en registros como en nóminas. Respecto a los proveedores de servicios basados en información, desarrolla un régimen de garantías, su monto y fórmula de cálculo. Y cuando decimos esto, muy importante acordarnos de lo que mencionábamos láminas atrás, y es que va a ser proporcional, porque la ley así lo exige, tiene que ser proporcional. Así que allí vamos a ver fórmulas de cálculo para esas garantías. Y para aquellos iniciadores de pagos que hagan custodia transitoria de fondos, deberá cumplir con normas que dicte el Banco Central sobre esta materia. Entonces, como les comento, es un primer apartado de definiciones que es muy importante para que el resto de los contenidos sean comprendidos por toda la industria. Tenemos una sección número 2, en la cual se detallan las condiciones técnicas y estándares que deben cumplir las APIs como interfaces principales de intercambio de información. En Chile el web scraping queda prácticamente limitado, queda muy limitado, pero si se dan cuenta la disponibilidad de estas APIs debe ser muy alta. En la tabla de la parte inferior van a ver cómo se está exigiendo que todos los proveedores de cuentas, llámese bancos o fintechs que proveen cuentas, debe ser del 99% mensual para iniciación de pagos. Y bueno, ahí se duplicaron los datos para datos y para iniciación de pagos, 99 y 99.5%. Así que esto es muy relevante porque el regulador acá la señal que da es vamos a ir disminuyendo la participación del web scraping, pero en esa misma línea vamos a exigir bastante a esas APIs. Caso contrario, pues va a tocar tener un mecanismo alternativo para que no vayamos a tener interrupción de servicios financieros. Entonces, muy importante estas métricas que ya como se dan cuenta dan señales de la calidad que deben tener los bancos y fintechs que van a disponibilizar datos. Y también los rendimientos, empezamos a entrar a velocidades, milisegundos, y tanto para datos como para pagos, para lectura y para escritura de datos, respecto a la velocidad con la cual se deben procesar todos esos datos. Entonces es muy interesante porque ya empieza a definir no sé si un estándar, pero yo creo que esto va a ser observado a nivel regional, sabiendo que también acá hay muchos elementos que vienen de Brasil, nunca nos olvidemos de Brasil, así que hay temas que vienen de Brasil que todavía no se logran cerrar del todo, hay muchas definiciones que en Brasil todavía no terminan de cerrarse, pero que empiezan a mostrar para dónde van las cosas, la calidad de esas APIs para que esto funcione correctamente.
Vamos con la sección número 3, la cual contiene el desarrollo de las directrices de gestión de riesgos, seguridad de la información, autenticación y verificación de entidades y clientes financieros y otorgamiento de consentimiento. Asimismo, desarrolla los lineamientos sobre distribución de costos y umbrales de llamadas del artículo 25 de la ley FinTech. ¿Qué es interesante de estos umbrales? Esta palabra también es muy importante. Los umbrales dicen que de 0 a un número de llamado de APIs, los PSBIs no van a tener que pagar nada por esas consultas, van a ser a costo 0. Posterior a ello, va a haber un cobro a costo económico, entendido el costo económico como que no hay utilidad, no hay espacio para el lucro una vez superados esos umbrales. Así que ustedes ven en pantalla lo que ya son esos umbrales, esos volúmenes, términos y condiciones. Van a ser 120 llamadas mensuales por fintech o por entidad que hace lectura de datos. Y así sucesivamente con todos los demás tipos de información, términos y condiciones, canales de atención, enrolamiento, posiciones financieras históricos, es básicamente las cartolas, los movimientos de la cuenta corriente o de ahorros, historia de uso y transacciones y productos vigentes, cada uno con una respectiva regla. Y esto ya hace algo, permite que todas las entidades empiecen también a afinar su estructura de costos, porque como les comento, antes en volúmenes llamados inferiores a los números indicados en esta tabla, no va a haber costo y posteriormente se va a hacer a costo económico. La sección número 4 de esta norma de carácter general 514 contiene el detalle de los tipos de datos a compartir en el sistema de finanzas abiertas, que luego son precisados en el anexo 1 y 2. Entonces allí viene un glosario muy importante de lo que algunos conocemos como el diccionario de datos, donde, como su nombre bien lo dice, se va a dar definición de qué corresponde cada dato en particular del sistema financiero de Chile. Esto aquí ya empieza a volverse cada vez más, o más que volverse, esto es un traje a la medida. Entonces, cada país, a partir de todo lo que son sus formularios, las estructuras de datos, en Chile, por ejemplo, los que conocen, existe el RUT, y tiene una estructura muy particular con guión para extranjeros también. Hay cierta nomenclatura. Entonces allí viene todo el tema de diccionario de datos. También vamos a encontrar en esta sección lo que es los requerimientos en materia de protección de datos y disponibilidad de la información. Temazo, porque entonces Chile en este momento está próximo a promulgar su ley de protección de datos. Antes de ayer precisamente se dio un paso muy importante en el Congreso de Chile y esto va a tener que conectar directamente con esa ley de datos. Y finalmente la disponibilidad de los datos que queda sometida a la tabla de gradualidad que se contiene en la sección 5 de la norma de carácter general. Datos, si se dan cuenta es acá diccionario de datos y la regla de los datos y cómo eso va a conversar con normativas adyacentes que esto debe tener total armonía para que esté ok con la futura Agencia de Protección de Datos que va a crear el gobierno chileno. Así que esta es la sección número 4. Sección número 5, vamos a hablar de ya las penalidades. Acá ya vamos a hablar de las tarjetas amarillas y rojas. Incorpora el régimen de suspensión temporal y los desencadenantes de las mismas, también el régimen sancionatorio, plazos de implementación del sistema de finanzas abiertas, como comentábamos, 24 meses desde la dictación de la norma del 3 de julio de este año. Y los grupos que comentábamos en la carta Gantt de la parte superior, donde tenemos en un primer momento a los bancos y emisores de tarjetas de pago. Estos emisores de tarjetas de pago son las fintech, como por ejemplo Mercado Pago, Tempo, Global 66, cajas de compensación. Este es el grupo 1. Y el grupo 2
lo que también ya comentábamos, el inicio, grupo uno es Open Banking, grupo 2 es Open Finance, eh, corredoras de bolsa, compañías de seguros, operadores de tarjetas, entre otros. Sección número falso, anexos. Nos vamos a los anexos. Entonces, como comentábamos, se contemplan 4 anexos en esta norma de carácter general. 2 de ellos ya publicados, el 1 y el 2, y el 3 y el 4, como les comentaba, por definir. Son hojas en blanco que van a tener un rol protagónico la mesa, el foro consultivo, en donde están todo esto, se hace la gobernanza y entre la industria se empieza a documentar esos anexos técnicos y que, como bien comentaba la norma, se va a empezar a publicar en los próximos meses. Hay 24 meses para que este grupo siga trabajando y aún así no creo que vayan a ir naturalmente al extremo, sino que en los próximos 6 meses, en lo que queda de este año, muy seguramente debiéramos conocer este anexo, estos 2 anexos, para que los restantes 18 meses ya la industria se ponga a preparar sus sistemas, sus APIs, hacer las primeras pruebas y prepararse para este partido que empieza 24 meses desde las últimas 3 semanas. Así que paro aquí, fueron 50 minutos y la idea es que podamos dialogar un poco. Como les comentaba, esto es un documento muy grande y pesado de procesar, pero espero que con esta presentación tengamos una idea de los grandes componentes de la norma, de la ley, cómo lo uno depende de lo otro, y en función de ello sigamos conociendo cómo va a ser la implementación de las finanzas abiertas de Chile. Así que, Bea, gracias de nuevo por la invitación y totalmente abierto a que resolvamos algunas dudas. No, al contrario, la verdad es que súper enriquecedor, cómo lo traes súper, súper claro. Creo que es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención y lo estamos ahorita platicando un poquito offline, el tema de cómo lo fueron estructurando, cómo vemos estas mesas, ¿no? Y creo que va a ser un tema de una conversación que la vamos a seguir un poquito adelante, es cómo nosotros desde México estamos viendo 6 mesas y ustedes lo bajaron en 4, ¿no? Entonces, perfecto. Aquí la verdad es que nos encantaría leerlos, escucharlos y que nos vayan lanzando sus preguntas. Aquí empezamos con la de Javier Pino. ¿Se hace mención a la Ley de Protección de Datos Personales o establece criterios al respecto? Sí, la ley FinTech es bien interesante. En su momento tuvimos un debate muy importante con la banca, porque la ley FinTech se promulgó antes que la ley de datos y la banca decía que eso era un sinsentido, pero la realidad es que la fricción que se estaba generando meses atrás en la industria era muy alta, dada la ausencia de la ley FinTech, por lo que en un movimiento muy inteligente desde el regulador y el gobierno, lo que se hace es sacar primero la ley FinTech diciendo que debe coincidir perfectamente con la ley de datos. Y eso va a suceder. Ellos sabían que la ley de datos estaba estancada, primero salió la ley FinTech, pero ya en las próximas semanas vamos a tener ley de datos y tiene que ser completamente concordante, armónica con lo que dice la ley FinTech. Chile, al igual que muchos países, va muy de cerca con el manejo de datos que hace Europa, este famoso GDPR. Entonces, yo creo que la región ahí va a tener un desafío en qué tratamiento o qué normativa, qué marco de tratamiento de datos va a usar, pero Chile está muy guiado, muy inspirado en Europa y eso lo vamos a ver también en el sistema de finanzas abiertas. Muchísimas gracias. Y un comentario que estaba haciendo Mai mientras ibas presentando es la importancia de garantizar la disponibilidad de los servicios y de las APIs, ¿no? ¿De qué punto o cómo lo están midiendo o cuál fue como la estructura alrededor de ello? Sí, en Chile se dio un debate muy importante en cuanto a cómo convivir con el web scrapping. Hoy me atrevería a decir que Chile
es un país con finanzas abiertas full, entendido como que todas las dinámicas de lectura de datos y de iniciación de pagos en Chile se pueden hacer. El tema es que se hace con APIs, con web scraping, perdón. Entonces, es un tema muy sensible porque ya hay un importante número de ciudadanos y empresas que ya hacen uso de las finanzas abiertas del país con web scraping, y que si en el tránsito a las APIs se llegara a generar una interrupción de servicios financieros, podría ser crítico, por no decir un escándalo. Entonces, allí el regulador, por eso veíamos en la tabla de las disponibilidades de esas APIs, el uptime, muy alto, estándares muy altos, y en eso el regulador ha acertado. Ahora, como comentábamos, también hay otra lámina donde van a venir las sanciones, van a ser sanciones pecuniarias. Y lo que sí les puedo asegurar, porque lo veo día a día en Chile, es que el regulador chileno es implacable en materia de multas. Es increíble la cantidad de multas que generan, inclusive al mismo Banco Estado, a un primo, si se pudiera decir, le generan tarjetas amarillas y rojas muy constantemente. Entonces hay un regulador en Chile implacable, muy exigente, que no me cabe la menor duda que va a tomar las medidas respectivas para que la banca mantenga ese uptime que se está exigiendo. Entonces vamos a ver todavía en la parte de los anexos, vamos a ver cómo se va a alcanzar a convivir con esa transición del web scraping a APIs, pero en el largo plazo es la API la que va a prevalecer. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Ricardo que dice, ¿qué feedback recibido durante la consulta pública fue particularmente influyente en el diseño final de la norma? Buena pregunta. Me atrevería a decir que acá lo más crítico fue los plazos, porque para los que estamos metidos en este circuito y para los que no, para los que también se están empezando a meter en ello, sabemos que en materia de estándares ya hay bastantes estándares construidos, implementados y funcionando. Entonces acá reinventar la rueda es extraño, es bien extraño. Todos vamos a empezar a hablar cada vez más de OpenID Foundation, de FAPI, de las APIs de estándar financiero, de ISO 20022, etcétera. Entonces hay bastante terminología ya elaborada, pero lo que no es, por ejemplo, los plazos. Para mi gusto quedó muy amplio el plazo de Chile. Brasil fue un poco más acotado los plazos, pero ya está. Eso fue un tema que cada uno de los gremios que intervienen en este proceso levantaban sus temas. Las fintechs querían un plazo más corto, los blancos un poco más largo. Y de hecho, las semanas pasada y antepasada vimos en diarios financieros de Chile como la banca y las compañías de seguro no están de acuerdo con este cronograma que vimos. El año 2029 les parecía también muy corto para todo lo que había que hacer. Entonces, ese fue un tema que fue bastante álgido, y que, bueno, definitivamente allí la lectura que se hace con la normativa es que el regulador logra un punto medio entre lo que buscan unos y otros, y sale el cronograma que vemos en pantalla. Pero los plazos sí que son de cada país de acuerdo a sus realidades, a su infraestructura, y ese fue un tema muy importante. Muchísimas gracias. Y ahorita voy casi para cerrar con un tema que me ha encantado discutirlo contigo, que a mí en lo personal me has generado un impacto más allá, y además creo que es algo que realmente mucho que hemos hablado con diferentes autoridades, es algo que compartimos, ¿no? Primero es cómo lograron que Chile se volviera un estado pro competencia,
porque en México sería un gran impacto, ¿no? Digo, tenemos dos grandes retos. Por un lado, tenemos toda la parte de la articulación con las diferentes autoridades y otro lado tenemos un sistema financiero hiperfragmentado, ¿no? O sea, desde, si queremos hablar desde bancos, si queremos hablar de instituciones financieras no bancarias, si queremos hablar de ITFs, tenemos, como decimos aquí en México, de chile, de mole y de pozole, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de tamaños, diferentes modelos de gobierno y la verdad es que creo que es un tema que lo lograron aterrizar increíble. Sí, me atrevería a decir que esto viene de mucho tiempo atrás, inclusive de las fintech, y no sé si recuerdan por allí en el año 2020 o 21, ya se me olvida, el estallido social de Chile. El estallido social de Chile fue un hito muy importante para el país porque fue la manifestación de inconformismo de la sociedad civil respecto a muchas cosas, tanto de la política como del sector privado. Y dentro de uno de esos tantos temas en que había inconformismo, había la concentración económica, por ejemplo, era uno de los grandes temas, pero sobre todo las colusiones. Muchos casos de colusión en Chile, que por suerte hay una Fiscalía Nacional Económica que cada vez gana más capacidades para investigar en la economía donde se están dando colusiones o donde se generan asimetrías de mercado para que de esa forma se logre una cancha mucho más pareja. Y me atrevería a decir que desde ese entonces, desde el estallido, las cosas cambiaron. Se incorporó en el gobierno y en el país que la competencia es muy saludable, independiente del sector financiero, manufacturas, minería, lo que sea, porque cuando se da espacio para las colusiones, esa palabra sí que es complicada, pero cuando eso sucede definitivamente se castiga a las personas, se paga de más y se priva a las personas de muchas innovaciones producto de la coordinación de unos pocos. Entonces, me atrevería a decir que desde ahí pasa algo muy especial, una Fiscalía Nacional Económica que cada vez más gana más capacidades y un sector privado que cada vez lo toma con más cuidado el tema de la competencia. De hecho, muy recientemente se publicó una ley de delitos económicos en donde los directores e inclusive accionistas de una empresa, en la medida en que se identifiquen haciendo arbitrariedades, cometiendo arbitrariedades en todo tipo de cosas de gobierno corporativo, de competencia, van para la cárcel. Y ya cuando estamos hablando de cárcel, las cosas sí que cambian de tono. Ya el comportamiento es otro. Entonces, la política pública es muy importante y las señales que entrega esa política pública lleva a que hayan cambios de forma de actuar de tanto de la industria y que a la larga se convierta prácticamente en una política de Estado el incorporar la competencia en todo lo que tiene que ver con sus normativas a nivel sectorial, independiente del segmento de la industria. Esa es mi visión, Bea. Me encanta. Ya. Dos más, lo prometemos. Es que te tenemos aquí. ¿Cómo se definieron o definirán los umbrales y costos de consultas de APIs para que sean justos y equitativos? Sí, muy buena pregunta. Por ley, primero que todo, la ley, como bien sabemos, son marcos generales, definiciones generales. Así que la ley definía que los llamados de APIs iban a ser después de ciertos umbrales que iba a definir la Comisión para el Mercado Financiero, se iban a hacer a costo económico. Fin, eso es la ley, esa es la ley. Y el costo económico, como ya comentaba, son tarifas que no dan espacio para el lucro, así que son tarifas que van a ser observadas por la Fiscalía Nacional Económica, así que va a ser algo interesante porque vamos a tener costos económicos diferentes. Para un banco el costo económico va a ser uno, para otro, según las inversiones que haya hecho, va a ser otro. Eso va a ser un desafío, no lo puedo negar. Por ende, vamos a tener costos económicos diferentes y eso viene por ley. Respecto a los umbrales, eso ya quedó del lado de la Comisión para el Mercado Financiero
Para ser franco, no hay mayor explicación en lo que se publicó. Yo creo que había espacio para que fueran un poco más altos, pero allí sí fue el consolidado de lo que ellos recibieron de la industria, sus investigaciones a nivel internacional, y todavía no se conoce el gran detalle de cómo se llega a ello. Si hay algunos, en el documento, en la norma de carácter general, hay algunas pistas de cómo se estiman esos valores, pero insisto, viene por ley y por definición de la Comisión para el Mercado Financiero. Así que por lo pronto va a ser un tema de acatar, y aún así la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, lo que dice es esto va a ser un proceso dinámico, vivo, no estamos cerrados a que esto sea escrito en piedra, así que vamos a poder ver en el tiempo cómo quizás estos valores cambien, pero esa es la respuesta a los dos puntos. Muchísimas gracias. Y ya la última es, ¿qué recomendación nos darías en materia de buenas prácticas para el consumo de data alternativa? Data alternativa. Yo creo que acá hay un mensaje, una recomendación eh, eh, inicial, antes de hablar de data alternativa, y es esa mesa industrial. Si bien acá por normativa en Chile se definió ese esquema de gobernanza que se llama Foro para las Finanzas Abiertas, esto no obsta para que, por ejemplo, los demás países de la región puedan ir creando esas mesas en ausencia del regulador. Y esto no con el ánimo de hacer un challenge ni de rebeldía, sino de proactividad para ir teniendo estas conversaciones. Este reglamento de Chile creo que ya es un insumo muy potente para que entonces una industria como la mexicana, un sistema financiero mexicano se siente en la mesa a conversar, y si bien no van a fijar tarifas porque no está permitido, no lo pueden hacer, sí pueden empezar a de nuevo a homologar el lenguaje inclusive. Y dentro de esa homologación del lenguaje podrían entrar a hablar de datos alternativos. ¿Qué entiende por datos alternativos la banca, las fintech, las compañías de seguro? Y adicionalmente dentro de esos datos alternativos, ¿cuáles son sujetos o más bien son susceptibles a ser leídos por el sistema financiero, como también cuáles no? Ayer tuvimos clase en el instituto con nuestro primer curso de Open Finance que estamos haciendo en Chile, y la clase se llama del Open Finance al Open Data. Y analizábamos una situación muy particular, y es en qué momento fichas médicas para efectos del Open Insurance, hablamos de seguros, que los seguros van a ser muy cerca de la salud, qué datos se podían tomar de las fichas técnicas, de las fichas médicas, y hasta dónde, porque es una enfermedad terminal no podría ser, pero algunos otros datos sí, para poder tarificar mejor quizás un seguro. Pero eso son conversaciones industriales que vale la pena que se empiecen a tener ya. Yo creo que hay un tema clave, dado lo que está sucediendo en la región, es que no hay que esperar a que el regulador las haga todas. La industria tiene una gran capacidad para hacer cosas, va a jugar un rol clave el tercero, así como la Adolfo Ibáñez en Chile y Chicago en Brasil hacen de punto neutro y empiezan a levantar actas, porque eso es una conversación compleja. Quizás en México y el resto de países esto pudiera empezar desde la industria, una gobernanza market driven, si se pudiera decir, donde se hicieran estas definiciones. Entonces, no hay una definición única de datos abiertos, eso lo tienen que analizar directamente los gremios, todos los actores, analizar cuáles son todas esas fuentes de datos abiertos, y en función de ello ver qué van a tratar y qué no, para que estén siempre en el marco de la ley, y lo más importante, no vayan a ver deteriorada la reputación del sistema financiero producto de estar haciendo uso de datos que no deberían. Esa es la visión, Bea. Ay, no, muchísimas gracias. Pues ya, la verdad es que estamos súper agradecidos de contar contigo. Y, a ver, dos anuncios parroquiales para cerrar. Uno, todos los que se inscribieron les va a llegar esta grabación para que lo puedan volver a tomar y a revisar. Hay mucho que tenemos que elevar. Dos, también en el momento que se van inscribiendo les va a llegar para que se suman al Airtable y que les vayan llegando siempre
todos los diferentes webinars. Y como dijo Ángel, es súper importante que nos unamos mucho como industria y como comunidad. Entonces, mucho el objetivo del Open Finance Tribe es que poder elevar este nivel de esta conversación, el poder contar con actores como Ángel, que estamos haciendo toda una relación entre el Open Finance Institute con el Tribe, porque hay mucho que derivar, ¿no? Pero principalmente un mensaje clave que tenemos que quedarnos es necesitamos unirnos como industria, ¿no? Los vamos a ver en 15 días más, los vamos leyendo, qué más les gustaría como revisar y tal vez tener otra segunda opción con Ángel. Todos vuelvan a estudiar el reglamento. Creo que después de esta conversación es un tema de como el Principito, a releerlo varias veces hasta que nos quede mucho mejor entendido y proyectado todo el tema del conocimiento y poder aprovechar estos foros. Y pues seguimos aquí, literal, a su disposición para que todo el mundo podamos entender mucho más esto y no se les olvide ponerle a la campanita y compartir este contenido. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Ángel, de todo corazón por darte este espacio y darnos tanto conocimiento también estructurado, y pues es un placer tener una relación contigo, no solamente desde el Tribe, sino realmente como mexicana y pensando mucho más allá para unificar la región. Ha sido un actor clave en todo lo que fue todo lo que es la TAM. La semana pasada tuvimos a Paco y sé que fuiste el orquestador de eso, entonces la verdad es que es un placer contar contigo siempre. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y dijiste la palabra clave, colaboración y diálogo. Mucho colaboración y mucho diálogo para que esto salga adelante y siempre a disposición para trabajar con ustedes. Un fuerte abrazo Bye. y buen fin de semana. Gracias a todos.